Tres. Bueno, buenas noches, docente. Vamos a comenzar con lo que es la exposición del trabajo final del grupo 9. Ahí se puede observar lo que son los integrantes. Siguiente, por favor. Bien, para empezar tenemos lo que es la introducción. En el comercio internacional, lo que son las prácticas desleales representan una amenaza para la competencia justa, puesto que empresas o gobiernos buscan ventajas artificiales que distorsionan el libre intercambio. Este trabajo investiga la naturaleza y la modalidad de dichas prácticas, así como su impacto negativo en los mercados. Además, analiza el papel de la Organización Mundial del Comercio, la OMC, en la supervisión y regulación de estas acciones, con el fin de comprender sus causas, estrategias de evasión y consecuencias para las industrias y los consumidores. Siguiente. Bien, ¿qué son las prácticas desleales? Las prácticas desleales son conductas anticompetitivas de empresas o gobiernos que buscan ventajas comerciales artificiales, perjudicando a los productores nacionales o a los consumidores y a la economía. Por ello es esencial que los gobiernos y las empresas colaboren para prevenirlas y fomentar un mercado justo y competitivo. Siguiente, por favor. Bien, tenemos lo que es la subvención gubernamental. La subvención gubernamental son ayudas financieras que son otorgadas por un gobierno a determinadas empresas para favorecer su competitividad en el mercado. El efecto desleal, bueno, en este caso reducen artificialmente los costos o precios, generando una competencia desigual frente a empresas que no reciben apoyo. En cuanto al daño a la industria nacional, las empresas locales no subvencionadas pueden perder competitividad, reducir su producción o incluso cerrar. La pérdida de empleos. La disminución de la producción nacional puede provocar ello, despidos y desempleos. En cuanto a la distorsión del mercado, las subvenciones alteran la competencia, ya que las empresas dependen del apoyo estatal más de que su eficiencia. Le doy paso a mi compañero. Siguiendo con los derechos compensatorios, en esa se podría definir como los que son aranceles adicionales impuestos a productos extranjeros que han recibido subvenciones o se venden por debajo de su valor real, como el dumping. Su objetivo de este es eliminar la ventaja competitiva injusta que obtienen las empresas extranjeras mediante subvenciones o mediante el dumping, y la aplicación es al país importador debe realizar una investigación que demuestre la práctica desleal y el perjuicio causado a la industria nacional. Siguiente, por favor. Ya. Siguiendo con el rol de la OMS sobre las prácticas desleales, el rol que tiene esta Organización Mundial del Comercio en relación a estas prácticas se centra en el marco legal establecido por acuerdos internacionales para así regular el comercio entre países. Este autoriza a sus miembros a adoptar medidas comerciales correctivas o medidas de defensa comercial respecto a las importaciones para proteger sus ramas de producción nacionales frente a prácticas desleales como lo es el dumping o las suspensiones que ya he mencionado. Sin embargo, se han establecido normas también de amplio alcance que los miembros deben observar para iniciar y llevar a cabo investigaciones antidumping, de salvaguardia y en materia de derechos compensatorios y así adoptar las medidas conexas. ¿Qué pasa, mi compañero? Correcto, siguiendo con lo que vendrá a ser algunos de los aspectos clave de rol de la OMS en ese ámbito, bueno, vendría a ser las normas y acuerdos. En este caso vendría a ser la OMS, pues administra lo que son varios acuerdos comerciales internacionales, asimismo incluye lo que vendría a ser el acuerdo sobre las subvenciones y medidas compensatorias como el ASMC y el acuerdo sobre salvaguardias.
Como punto dos, en esa solución de controversias, que vendría a ser que en ese caso la OMC proporciona un mecanismo formal para así poder resolver disputas comerciales entre los que países que vendrían a ser los países miembros, ya que si un país considera que otro se está llevando a cabo prácticas desleales que violan los acuerdos de la OMC, puede presentar en ese caso una queja y así solicitar una solución a través del sistema de resolución de las controversias. Siguiente página, por favor. Correcto. Asimismo, con punto 3 que vendría a ser la suspensión de vigilancia, la OMS monitorea lo que no son las políticas comerciales de los países miembros para asimismo poder detectar prácticas desleales que pueden afectar en el comercio internacional. Como punto 4 vendría a ser la creación de la capacidad comercial, ya que en este caso vendrían a ser los acuerdos de la OMC, con los cuales brindan disposiciones especiales a los países en desarrollo con el único fin de pues, dar oportunidades comerciales y así crear una capacidad comercial. Como proyección final, que es punto 5 vendría a ser que la OMC pues mantiene un diálogo constante con diversas entidades, en ese caso del ámbito político, lo que son no gubernamentales, asimismo también como medios de comunicación, y en ese caso sobre también la organización y las negociaciones de Doha con el fin de incrementar lo que es la capacitación en general. Le paso a mi siguiente compañero. Correcto, igualmente como caso real en ese caso con intervención de la OMC. Ya sigo. Lo que es el caso real, voy a presentar lo que es el caso de Estados Unidos versus la Unión Europea. Dentro de este tema vamos a hablar sobre las subvenciones y derechos compensatorios, específicamente entre el conflicto entre Airbus y Boeing, las dos compañías más grandes del mundo en la industria aeronáutica. En este caso es uno de de los más emblemáticos y prolongados en la historia del comercio internacional, ya que involucra no solo dos empresas, sino también a los gobiernos de las principales potencias económicas del planeta. Esto se inició en el año 2004, cuando Estados Unidos acusó a la Unión Europea de otorgar subvenciones ilegales a Airbus a través de préstamos con intereses muy bajos, ayudas estatales y otros apoyos financieros brindados por varios gobiernos europeos. Según Estados Unidos, estas distorsionaban la competencia porque permitían que Airbus pudiera desarrollar y vender aviones a precios más bajos que la otra compañía, lo que afectaba directamente sus ventas y su posición en el mercado global. En respuesta a esto, la Unión Europea contraatacó presentando una demanda paralela ante la Organización Mundial del Comercio, alegando que Boeing también había recibido subvenciones ilegales del gobierno estadounidense, donde estas ayudas provenían de contratos de la NASA y el Departamento de Defensa, además de los beneficios fiscales que reducían los costos de producción de la compañía. Ante esta situación, la Organización Mundial del Comercio intervino como árbitro y mediador internacional, donde su función fue analizar detalladamente las pruebas y determinar si las ayudas económicas otorgadas realmente violaban las normas que prohíben las subvenciones que distorsionan el comercio. Tras varios años de investigación, la OMC concluyó que ambas partes habían otorgado ayudas ilegales a sus fabricantes de aviones. Por otro lado, se determinó que Airbus se había beneficiado de préstamos preferenciales y subvenciones directas de varios países europeos. Y por otro lado, Boeing había recibido apoyos fiscales y contratos gubernamentales que también representaban una ventaja injusta frente al competidor. Eh, Le doy pase a mi compañero. Bueno, siguiendo con el caso real de intervención de la OMC, tenemos unas medidas y sanciones. En Estados Unidos gravames sobre productos europeos como el vino, el queso, el tractor, entre otros. Y asimismo en la Unión Europea un arancel sobre exportaciones estadounidenses que equivalen al daño económico. Más que nada en ambos actuaron bajo autorización de la OMC para contrarrestar la sujeción ilegales. En el análisis del caso tenemos que la OMC actuó como mediador de clave en la solución del conflicto. Esta disputa también reveló la importancia de mantener la competencia
justa en el comercio internacional. Asimismo, el acuerdo de 2021 que se dio marcó el fin de 16 años de litigio, fortaleciendo la cooperación entre Estados Unidos y la Unión Europea. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, como conclusiones tenemos que más que nada las prácticas comerciales desleales como la sujeción perjudican a múltiples factores económicos y pueden prolongarse durante décadas, como lo demostró el caso de Boeing, Airbus, de 2004 al 2021. Si bien la OMC también cumple un rol fundamental como árbitro imparcial en estas disputas, los procesos son largos y costosos, afectando asimismo la economía. La resolución exitosa de este conflicto en el 2021 mediante la suspensión de aranceles por 5 años evidencia que el diálogo, la cooperación internacional y el compromiso con normas comerciales justas son más efectivos. También esto subraya la importancia de que gobiernos y empresas trabajen de manera transparente, priorizando la competitividad basada en eficiencia real y no en ventajas artificiales. Siguiente diapositiva, por favor. Como recomendaciones tenemos promover la transparencia comercial. Como ya le había mencionado, es fundamental que los gobiernos publiquen de manera clara y accesible la información relacionada con la sujeción. También tenemos fortalecer la vigilancia de la OMC, ya que tenemos que reforzar sus mecanismos de monitoreo y control sobre las políticas de subvenciones y medidas compensatorias. También tenemos que fomentar acuerdos multilaterales y el diálogo diplomático. Las comerciales deben resolverse mediante la cooperación internacional y diálogo entre las partes involucradas. Asimismo, impulsar la competencia leal entre países y empresas. Los estados deben evitar otorgar subsidios que generen ventajas competitivas artificiales, garantizando que las empresas compitan en función de su eficiencia e innovación. Y por último, tenemos fortalecer la capacitación de los países en desarrollo, ya que la OMC y otras instituciones internacionales deberían ampliar los programas de formación técnica y jurídica para que los países en desarrollo comprendan mejor las normativas sobre sus subvenciones. Gracias.